Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Así es, a esta hora está en nuestros estudios el doctor Ismael Quintana, abogado constitucionalista, uno de los 3 abogados especialistas en esta materia, que semanas atrás fue invitado precisamente por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para exponer sus criterios alrededor de todos estos temas, fundamentalmente sobre la posibilidad de que el actual Consejo de Participación Ciudadana y Control Social pueda revisar lo actuado por el Consejo Transitorio. Doctor Quintana, bienvenido a Notimundo, muy buenas tardes. Hola Freddy, María del Carmen, buenas noches, qué gusto estar siempre con ustedes, con quienes nos escuchan a través de FM Mundo. Gracias por su tiempo, doctor. Empecemos por el tema del juicio político. ¿Es viable? ¿Tiene argumentos legales del juicio político que ya está en trámite en la Asamblea en contra del señor Carlos Tuárez, que preside este organismo, y 3 consejeros más que junto a él hacen mayoría? A ver, yo creo que hay que separar las cosas. Hay básicamente lo que hemos sabido, al menos 3 acusaciones constitucionales formuladas, ¿no es cierto? Hay una directamente presentada por el asambleísta Fabricio Villamar contra Tuárez. Hay otra acusación presentada por los asambleístas Tello y Yanine Cruz contra los 4 consejeros de mayoría, y había, al menos hasta donde yo sabía, pero creo que no se ha presentado aún, el de la Comisión de Participación, que derivaba de una petición que le habría hecho, el encargo que le habría hecho la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional al propio asambleísta Tello. De la de Villamar, yo ya me he referido en algunos espacios y sigo sosteniendo lo mismo. Yo no encuentro fundamento constitucional para que ese juicio político prospere. El artículo 131, cierto es que establece que los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social son sujetos pasivos de juicio político. Nadie va a discutir eso. Este señalamiento que se ha hecho de que porque son dignidades de elección popular no pueden ser sometidos a juicio político, no cabe. Porque si usted compara, el propio presidente de la República, que también es electo por voto popular, es sujeto pasivo de juicio político, es decir, por ahí no va la discusión. El asunto es que el artículo 131 de la Constitución le establece una sola causal para enjuiciar políticamente, entre otros, a los funcionarios del Consejo. ¿Cuál? Incumplimiento de las funciones que le asignan la Constitución y la ley. Si a mí el asambleísta Villamar me demuestra, o a la ciudadanía, o al pleno de la asamblea, o en este caso a los miembros de la comisión de fiscalización, que ha habido incumplimiento de funciones asignadas por la Constitución y por la ley al cura Tuárez, se cumple la causal. Para eso tiene que presentar pruebas de cargo, y el otro tiene que contradecir, presentar pruebas de descargo, pero hasta acá yo no he visto ninguna acusación encaminada a cumplir con esa única causal. Porque la base de ese juicio político, de esa acusación constitucional, es que el señor mintió en su hoja de vida, diciendo que ejerció probablemente cargos que no ejerció, que no desempeñó, que hay una inconsistencia en su declaración juramentada patrimonial, que el señor es representante de culto religioso y que por lo tanto está incurriendo en una prohibición expresa que efectivamente consta en el artículo 21 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana. El problema es que usted no puede utilizar el juicio político y estirar como goma de mascar la norma constitucional para acomodarle a una finalidad que puede ser loable, porque yo entiendo la molestia de la ciudadanía respecto de las actuaciones desatinadas, hay que decirlo, del presidente del Consejo de Participación Ciudadana. Para nadie es un secreto eso, pero yo no puedo andar malinterpretando o acomodando la norma constitucional al vaivén político, porque por más que el juicio político sea, entre comillas, político, debe cumplir un procedimiento y se debe ajustar a unas causales. Ahora, si lo que usted me está diciendo es que el señor no cumplía con requisitos para inscribir la candidatura y acceder al cargo, que el señor estaba inmerso en inhabilidades o que incurría en prohibiciones legales para desempeño de esta función pública, eso, mi querido amigo, tenía que revisarse en el momento de calificar la candidatura. Pero políticamente eso puede ser resuelto. No, señor, porque usted no puede utilizar el juicio político para transformarlo en un proceso extemporáneo, pero además inexistente en el Ecuador, de descalificación de candidatura. Si el señor Villamar vio que estas cuestiones se presentaron al momento de la inscripción de la candidatura, el proceso electoral previsto en la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana para estos casos le permitía impugnar la candidatura del cura Tuárez. Se le pasó a todo el mundo. No lo hizo. ¿Quién es el responsable entonces de haber inscrito una candidatura con semejantes probables, porque a mí no me constan, probables irregularidades?
Los 5 miembros del Consejo Electoral Transitorio. Allá es donde debe usted apuntar las armas del juicio político. Ahora, perdóneme que le diga, naturalmente, si aquí hay irregularidades, es decir, si se falseó la hoja de vida, si hay inconsistencias en el patrimonio del cura Tuárez, usted tiene otros órganos que tienen que hacerle responsable. Para eso tiene Contraloría, que tiene que hacer un examen especial a la declaración patrimonial. Y lo está haciendo. Y efectivamente lo está haciendo. De allí pueden derivar muchas responsabilidades, como por ejemplo, una responsabilidad administrativa que podría acarrear la orden de destitución del cura. Doctor, justamente eso le iba a preguntar. Y tiene fiscalía, perdóneme, que también está actuando. Eso le iba a preguntar justamente. En esa situación específica de lo que acabamos de hablar, los que deberían intervenir son Fiscalía y Contraloría. Contraloría tiene la potestad también de destituirlo. No, la potestad, además la obligación. Y también la potestad, según el artículo 48 de la ley orgánica del... Eso es otra cosa. Ya vamos a llegar a eso. Primero vamos con el amigo Villamar. Entonces, si usted tiene esas cuestiones, usted tiene que separarme los ámbitos de responsabilidad. Cierto es que el 233 de la Constitución dice que los funcionarios públicos responden por sus actos o omisiones en lo civil, en lo penal, en lo administrativo y naturalmente en el caso que corresponda, como en en lo político. El problema es que usted no me puede imputar, ya le insisto, una responsabilidad política cuando no existe causal para aquello. Otra cosa es que el cura Tuárez pudo haber cometido delito y eso tiene que ser investigado por Fiscalía y luego llevado eventualmente a un proceso penal. Con sentencia de condena ejecutoria del señor son suspendidos sus derechos políticos, no puede ejercer cargo público. Y otra cosa es que Contraloría detecte las responsabilidades administrativas y civiles del caso y además pueda formular incluso indicios de responsabilidad penal. Pero que eso sea base de un juicio político, creo que estamos muy lejos de conocer la Constitución. Y a mí me llama poderosamente la atención lo que pretende hacer el asambleísta Villamar, a quien yo le guardo un especial afecto, pero que creo que en como en muchos otros casos, está abiertamente equivocado. Vamos con el planteamiento de Yanine Cruz y el asambleísta Raúl Tello. Dicho sea de paso, se compiló en un solo proceso de juicio político, tanto lo de Villamar como de estos otros dos legisladores. Sí, eso los están tramitando en un solo procedimiento y entiendo que ahí los interpelados tienen que defenderse de todas las acusaciones de estas a la par. Vamos con el tema de Cruz y Tello, ¿no es cierto? La base de esa acusación, en cambio, es que los 4 consejeros, al haber anunciado la conformación de una comisión de abogados que iniciarían un procedimiento de revisión a la designación de los miembros de la Corte Constitucional, es decir, a esto de cómo se conformó y se nombró finalmente a la Corte, han dicho que esta es base para un enjuiciamiento político porque a criterio de los interpelantes estarían incumpliendo el dictamen interpretativo de la Corte Constitucional, que entre comillas blindó las decisiones tomadas por el Consejo Transitorio. Yo ahí le debo recordar a los dos asambleístas con mucho cariño que desde el año 2009 la Corte Constitucional, esa corte cervecera que fue cesada, ya decía que el único órgano competente en el Ecuador para sancionar, incluso con la destitución del cargo, a los funcionarios públicos que no cumplen o que incumplen sentencias y dictámenes constitucionales, nos guste o no, es la Corte Constitucional. Lo dijo clarito en más de un fallo desde el año 2009 y ratificado hasta el año 2017, que no existe órgano en el Ecuador que no sea la propia Corte Constitucional el que sea competente para sancionar incumplimiento de dictamen y sentencia constitucional. Pero también están incumpliendo funciones en ese caso. ¿Cuál es la función constitucional y legal que incumple? No están atendiendo a la Constitución. Entonces, según los precedentes de esta Corte Constitucional, quien tiene que sancionar es la Corte. La gran pregunta es, ¿la Corte Constitucional en funciones ha declarado el incumplimiento de su dictamen interpretativo? Que a mí me conste, no. No existe a la fecha en trámite una acción de incumplimiento de sentencia. La Corte no lo ha declarado de oficio. Por lo tanto, no cabe que otro órgano, según los precedentes de la Corte, ¿ya? No cabe que otro órgano sancione el incumplimiento de sus sentencias que no sea la Corte. Peor ahora que usted me quiere iniciar un juicio político argumentando incumplimiento de sentencia constitucional sin declaratoria previa de la Corte, porque por lo menos que usted tuviera una sentencia o un auto donde la Corte le dice se ha incumplido mi dictamen interpretativo, yo le diría, bueno, en ese caso, entonces hay base para un juicio político. Pero eso no ha existido. Es que quizá técnicamente no se ha configurado aún el desacato a ese dictamen constitucional. Usted me está lanzando un juicio político por si acaso. De esa manera obramos en el Ecuador. Eso criticamos del correísmo 10 años.
Y parece que esas malas costumbres de saltarse la Constitución, de saltarse la ley, de acomodar la ley, la Constitución y los precedentes a lo que nos conviene en el momento político, porque resulta que la nefasta Revolución Ciudadana hacía lo mismo y ahí había que criticar, pero ahora que se hace esto en nombre de la, entre comillas, reinstitucionalización, entonces no importa el pisoteo a la ley, no importa el pisoteo a la Constitución, porque a mí me llama la atención una cosa en esta acusación de Cruz y de Tello. Me acusa a 4 consejeros de que están incumpliendo un dictamen interpretativo, pero resulta que usted está haciendo lo mismo a través de este juicio político, pues. Pretende hacer cumplir un dictamen interpretativo incumpliendo otros fallos que le impiden hacer lo que está haciendo. Entonces, ¿de qué estamos hablando en Ecuador? Ahora, doctor, conveniencia política. Doctor, si se diera paso a este tercer pedido de juicio político, que es el que está pendiente, que es el de la Comisión de Participación, en ese caso específico, ¿sí se cumpliría esa causal de la que usted ha hablado, que es el incumplimiento de funciones? Efectivamente. Entonces, usted tiene un tercer intento que no se ha presentado. Que todavía no se presenta. En el que, de lo que yo tengo entendido y lo que he podido ver, la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional le inició un procedimiento documental de fiscalización al presidente del Consejo de Participación Ciudadana. Esto específicamente porque se negó a comparecer en la Asamblea. No compareció, porque compareció a la comisión. Asistió, pero no compareció. No, compareció. El problema es el siguiente. El problema es que el señor comparece, habla 5 minutos, les da las bendiciones a los asambleístas y no entrega la información requerida y no contesta los cuestionamientos que les hacían ahí los asambleístas. Entonces, en ese momento, como estamos dentro de un procedimiento documental, según el artículo 77 de la ley, si el funcionario requerido a comparecer comparece y no entrega la información, no contesta las preguntas o las respuestas dadas y la información entregada es insuficiente o insatisfactoria para criterio de la comisión, en este caso, hay causal de enjuiciamiento político, porque lo dice expresamente la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Esa es la única fórmula por la cual la Asamblea Nacional, a mi juicio, por supuesto, puede o podría iniciar un juicio político en contra, en este caso, del sacerdote Tuárez, ¿ya? El problema es que usted está viendo, la única causal por la que pueden enjuiciar políticamente no es invocada. La acusación constitucional no se presenta. Y usted me presenta 2 acusaciones constitucionales que no tienen sustento jurídico, porque no tienen ni pies ni cabeza. Vea, yo lamento. Yo quisiera decirle que efectivamente el hecho de que el señor mintió en su hoja de vida, que no cumplía con requisitos, que representaba, entre comillas, a culto religioso, que eso además hay que discutirlo, porque hay unos precedentes del Tribunal Constitucional que además no le darían la razón al asambleísta Villamar. Pero bueno, y que usted me diga que además han incumplido dictamen constitucional cuando no se ha cumplido. La Corte no ha sido cesada en funciones. Los nombramientos no han sido revisados. ¿De qué incumplimiento estamos hablando? Pero bueno, más allá de eso, eso no es causal de juicio político. Entonces, si usted me usa eso y estamos perdiendo el tiempo en esto, cuando sí tiene una causal de juicio político por haber entregado información incompleta y por haber actuado de la forma irrespetuosa en la que el cura Tuárez actuó. Pero eso en el caso de José Tuárez, entonces en el caso de los otros 3 consejeros... yo le insisto, esto contra los otros 3 consejeros no hay forma de que sigan fundamento jurídico alguno. Yo lamento que la gente no escuche de mi boca lo que quiere escuchar, pero yo no soy político, yo soy abogado. Y yo estoy del lado de la Constitución y de la ley. No estoy del lado de torcer la ley para acomodar las finalidades políticas. Para eso están la gente que ahí dice que nos representa en la Asamblea Nacional, pero nos mal representa. Ahora, doctor Quintana, y sus argumentos jurídicos, constitucionales, los entendemos, pero es público y notorio la actuación, especialmente del presidente del Consejo de Participación Ciudadana, desde su condición de candidato para postularse al cargo, hasta el desplante en la Asamblea, su negativa a responder preguntas, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, es público y notorio aquello. ¿Qué organismo, qué institución puede poner freno o sancionar esto si es que por la vía política no han encauzado bien, según usted nos explica? Quizá lo más rápido, lo más efectivo es la Contraloría General del Estado. Tiene un contralor ahí que tiene que actuar, primero en base a 2 cosas. Hay dudas de la declaración juramentada de bienes del hombre. Hay que revisar el patrimonio, examen especial a eso. El Contralor tiene todas las facultades para iniciar un examen especial y hacerlo rápido, conformar un equipo de auditores que se dedique exclusivamente a ese tema.
Por otro lado, usted tiene ya un pedido de examen especial a la Contraloría mismo respecto de cómo se calificaron esas candidaturas. Ahí hay que hacer una auditoría y de eso saldrán las responsabilidades que tengan que darse. Y si el Contralor encuentra que hay causal de responsabilidad administrativa culposa, la tiene que declarar y tiene que ordenar la destitución del funcionario que incurre en esa responsabilidad. ¿No será que esa vía políticamente no conviene porque pondría en evidencia la omisión de los miembros del Consejo Nacional Electoral Transitorio? Eso es lo que estamos viendo en la Asamblea, pues. Porque usted me encausa políticamente al supuesto responsable de haber falseado documentación, de haber mentido a los ciudadanos, de haber incurrido en prohibiciones, de haber estado inhabilitado, de no haber cumplido con los requisitos. Pero yo no veo hasta ahora la presentación de una acusación constitucional contra el órgano que en contrapartida calificó la candidatura en esas condiciones, pues. ¿O es que acá seleccionamos al sujeto del juicio político de acuerdo al momento de turno? Porque resulta que si revisamos eso, algunas irregularidades han de haber. Vea que hasta ahora, hoy en la mañana, yo veía una rueda de prensa del consejero Luis Verde Soto, que hasta ahora siguen alegando irregularidades en el último proceso electoral. Yo no sé hasta cuándo el Contralor entra a hacer un examen especial respecto de esto. Y si aquí se tienen que sancionar a los consejeros electorales, incluso no solo con juicio político, sino con un buen examen en Contraloría General del Estado, hacerle responsable civil, penalmente, y además en el ámbito administrativo, pues se lo tiene que hacer. Y en ese caso sí se presentan causales para que se pueda seguir un juicio político en contra de los consejeros. Según la Constitución, artículo 219, número 1, ¿cuál es el órgano encargado de organizar los procesos electorales en Ecuador? El Consejo Electoral. ¿Quién tiene que revisar que un ciudadano que se pretende calificar como candidato a dignidad de elección popular cumpla requisitos, no esté incurso en inhabilidades y no esté incurso en prohibiciones? El Consejo Electoral. Si usted no revisó eso a cabalidad, con prolijidad, como le dispone la Constitución y la ley, ¿quién está incumpliendo funciones constitucionales y legales? El Consejo Nacional Electoral, en este caso el Consejo Nacional Electoral Transitorio. Ellos deben responder por esto. Pero doctor. Usted, al cura Tuárez, hágamelo responsable por las otras cosas. Para eso le insisto, tiene Fiscalía y tiene Contraloría. Para eso están esos órganos. La Asamblea no puede reemplazar la labor de estos dos órganos y tampoco puede asumir competencias que según la jurisprudencia constitucional se han sido entregadas de modo privativo a la Corte. Yo no entiendo por qué, para frenar los intentos de revisión del proceso de selección de la Corte Constitucional, en vez de presentar esas improcedentes medidas cautelares que se presentaron, no se presentó una demanda de incumplimiento de sentencia en la Corte Constitucional, como correspondía, para que sea la Corte la que diga si efectivamente aquí hay incumplimiento del dictamen y ordeno la sanción de destitución como corresponde. ¿Por qué no hace eso? El tiempo se nos agotó, doctor Quintana, pero tengo que consultar su criterio respecto de este recurso de protección interpuesto por el sacerdote José Tuárez ante una jueza de Ibarra frente al anuncio de juicio político en su contra. ¿Esto cabe? Sí, a ver, yo le diría que en blanco y negro una acción de protección en este momento es improcedente. Es decir, según la jurisprudencia de nuestra Corte Constitucional, como todavía no hay un acto de censura y destitución por parte de la Asamblea Nacional, no hay una consumación de violación de derechos constitucionales. En ese sentido, siguiendo los precedentes de la Corte, no cabría una acción de protección. Lo que podía haber presentado el sacerdote era una petición de medidas cautelares, que no lo ha hecho. Ahora, se discute ahí el tema de por qué lo presentó en Ibarra y por qué no lo presentó en Quito. Bueno, yo le tengo que decir que el régimen de garantías constitucionales que tenemos ahora es harto flexible en esta materia. Se presenta ante el juez del lugar donde se origina el acto o se incurre en omisión o donde surte efectos. Yo podría entender, no estoy de acuerdo, pero creo que la jueza entendió que como la Asamblea tiene una competencia a nivel nacional, pues las decisiones que toma la Asamblea Nacional surten efecto en todo el país. Pero bueno, acciones de defensa constitucional improcedentes se presentan todos los días. La juez tendrá que decidir. Yo creo que no procede la acción de protección, ¿ya? No porque está interfiriendo en el ejercicio de una potestad constitucional de la Asamblea Nacional, porque yo con ese mismo argumento le podría decir que la petición de medida cautelar que presentó Villamar y que presentó el presidente del Colegio de Abogados de Pichincha también era improcedente, porque usted también estaba buscando impedir que un órgano ejerza una potestad pública. Por ahí no va la cosa. El tema era que tanto esas medidas cautelares eran improcedentes por incumplir los estándares constitucionales para que se tramiten y se aprueben, como esta acción de protección. Yo creo que es descabellada y además apresurada.
Este es el punto de vista del doctor Ismael Quintana, abogado constitucionalista, respecto de este tema que amenaza políticamente, penalmente inclusive y constitucionalmente la estabilidad en el cargo del presidente del Consejo de Participación Ciudadana, José Tuárez, y acaso de los otros 3 consejeros que junto a él hacen mayoría en este organismo. Doctor Quintana, muchas gracias por habernos atendido.